Preparación para la entrega total a Jesús a través de la consagración a María. Presentado por María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Acompáñame, María, en mi largo caminar. Acompáñame, mamita, cuando ya no pueda más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayer aprendimos acerca de 3 pedidos que el Señor nos da, nos pide y nos suplica a través de Santa Faustina. Nos dice que le acompañemos a las 3 de la tarde, a la hora de su misericordia, cuando el Señor expiró en su muerte redentora. También nos pide que tengamos la plena confianza en Él, sobre todo plena confianza en Él, que tengamos una imagen de la divina misericordia, una imagen de amor, una imagen de dulzura, esa imagen en la cual Él toma su costado y de ahí, de su corazón, salen rayos de misericordia. Y es por eso de la frase, Jesús, en ti confío. Porque debemos de poner nuestra plena confianza en Él. Asimismo nos habló de una manera maravillosa y nos encomendó a nuestra Madre Santa. Y es que hay tantas distracciones, tantos apegos que nos distraen y no nos permiten contemplar al Señor en su hora de la misericordia. Pero nos pide perdernos en la mirada dulce de María. Nos pide dejarnos arrastrar por esa mirada de dulzura de nuestra Madre Santa. Que nos dejemos guiar por ella y que ella nos dirá qué es lo que tenemos que hacer. Bendito y alabado sea, Señor, por esa muerte redentora. Bendito y alabado sea, Señor, por tu infinita misericordia, por tu Madre Santa, por tu gran amor y bondad. Hoy hablaremos el paso número 2, la manera simple y fácil. Es a la vez poderosa. Comenzamos así. Llegados a este punto, probablemente ya no temamos consolar al corazón del Señor de la mejor manera posible, pues aprendimos que es muy simple y fácil hacerlo. Entonces, tomemos la decisión de ponernos a consolar a Jesús de la mejor manera posible, aceptando con confianza y alegría su voluntad. Pero por si el miedo a sufrir intentara acaso impulsarnos de nuevo a abandonar a Jesús, fortalezcamos nuestra determinación de quedarnos con Él en su pasión, considerando cuán poderoso y fructífero es este caminito. Santa Faustina, que vivió también el caminito, nos ayudará. Antes de entrar en el convento, Faustina Kowalska no parecía alguien muy especial. Provenía de una familia pobre. No tenía mucha educación formal y estaba llena de debilidades. Pero el Dios que exalta a los humildes, Lucas 1:52, la eligió para mostrar lo que puede y quiere hacer con todos nosotros, sus pequeños, si tan solo le damos permiso. En una ocasión Jesús habló a Faustina sobre su debilidad. ¿Ves lo que eres por ti misma? Pero no te asustes de eso. Si te revelara toda la miseria que eres,
morirías de horror. Has de saber, sin embargo, lo que eres. Por ser tú una miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. Como Faustina debemos aspirar a tener gran confianza. Jesús busca y desea estas almas que confían, pero son pocas. ¿Por qué son pocas? No puede tener que ver con que solo unas pocas son fuertes, ya que Faustina misma era débil y llena de gran miseria. Son pocas porque pocas son las personas que ponen en Jesús toda su confianza. ¿Por qué desea incluso, necesita tanto almas que confíen? Porque entonces puede hacer en ellas sus milagros de misericordia. Cuando confiamos en el Señor, Él es libre para hacer de nosotros los grandes santos que desea que seamos. ¿Recuerdas cómo Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo, Nazaret? No pudo a causa de la falta de fe de la gente. Es un asombroso misterio. Jesús, el Dios hombre todopoderoso, en algún sentido queda sin poder cuando no confiamos en Él. Pero cuando lo hacemos, prepárate. Él puede actuar con todo su poder en nuestras vidas. Un alma que confía consuela mucho a Jesús. Él tiene carta blanca para vivir y obrar en dicha alma. Es libre para vivir su vida de amor a través de ella, a través de sus obras, palabras y oraciones. Por otro lado, cuando las personas se entregan al poder del mal, el mal tiene carta blanca para actuar en y por ellas, trayendo consecuencias trágicas. Desafortunadamente, parece que a menudo son muchos los que, a sabiendas o no, se han alistado para luchar en el ejército del diablo. Ahora, ¿cuántas personas se han alistado con el Señor? ¿Cuántos han escogido conscientemente darle carta blanca en sus vidas? Como Jesús dijo a Santa Faustina, son pocos. Pocos se entregan confiada y completamente al Señor. Y eso es francamente triste. Pero recuerda que el Señor puede hacer mucho con apenas un poco. Así que decídete a ser uno de los pocos del Señor. Unámonos al pequeño ejército del Señor. Excelente. Entonces, ¿dónde hay que firmar para alistarse? Lo hacemos al pie de la cruz, dándole a Jesús nuestra confianza, alabanza y agradecimiento. Después, Él hace el resto. Recuerda nuestra meditación anterior en la que Jesús estaba colgado en la cruz. Aprendimos de aquella escena que una sola persona llena de confianza puede, en algún sentido, hacer que Jesús olvide por unos momentos todo el abuso que recibe del mundo. Como escribió Santa Faustina, esta persona se convierte en una neblina delante de los ojos de Jesús que impide su percepción de los terribles pecados del mundo. ¿Nos damos cuenta de este poder? Si simplemente vivimos con una actitud de confianza, si vamos a Jesús llenos de confidencia, cada uno de nosotros puede llevarlo a olvidar el rechazo que continuamente recibe. Si aún siente el dolor causado por los pecados de los hombres, pero será como una nada para Él, ya que desde la cruz nos dirá aquellas palabras notables que escuchamos antes.
Ojalá hubiera podido sufrir aún más. Él dice esto. Él te lo dirá. Escucha con tu corazón. Intentemos distraer a Jesús con frecuencia. Así Él no tendrá que distraernos constantemente. ¿Acaso no es verdad que con demasiada frecuencia Jesús tiene que distraernos del mal que nos tienta con el desánimo? Por alguna razón tendemos a obsesionarnos con el pecado. El pecado en el mundo, el pecado en la iglesia, el pecado en nuestras familias, el pecado en nosotros mismos. Esta obsesión no conduce a nada bueno. ¿Cuántas veces leemos el periódico o nos enteramos de tanta tragedia en el mundo y nos ponemos tristes y nos deprimimos? ¿Cuántas veces nos frustramos, amargamos y enojamos por el pecado que nos rodea? Esta actitud no servirá de nada si esperamos cumplir con nuestra decisión de consolar al corazón del Señor. Decidamos ser nosotros quien lo distraigamos a Él. Ya está suficientemente cansado para continuar atrayendo hacia sí nuestra mirada. ¿Y por qué debería ser simplemente Él quien tenga que levantar nuestro ánimo? Démosle un respiro. Levantemos su ánimo y hagámoslo con confianza, continua alabanza y agradecimiento. Vamos, dirá alguien. ¿No será esto nada más que una forma de evasión de quienes son demasiado débiles para hacer frente a la realidad? No. La actitud de enfocarse en Jesús que acabo de describir comienza por ver el mundo según su realidad más oscura. De hecho, requiere que primero echemos una larga y profunda mirada a la realidad del pecado. Pero después necesitamos seguir adelante. No necesitamos quedarnos con eso, y no deberíamos. Nos detenemos en las malas noticias con demasiada frecuencia. Nos permitimos ser seducidos por el chismorreo, los detalles morbosos y los escándalos horribles, o mientras escuchamos continuamente del triunfo del mal. Lo rumiamos. Pero todas esas malas noticias están vacías, son nada y son solo un pequeño trozo de la realidad. De hecho, a menudo son apenas una distracción, una pérdida de tiempo o peor, la obsesión con el mal conduce al mal. Conduce al enojo, a la envidia, a la amargura de espíritu, a la lujuria, al desánimo y a la desesperación. Pero hay otro camino. Podemos evitar derrumbar en tal desesperanza. Hay algo que podemos hacer. En lugar de poner la mirada en las malas noticias, podemos dirigirla hacia las buenas noticias, hacia el amor de Cristo, y podemos amarlo aún más que antes. ¿Las otras personas no lo aman? Voy a amarlo más que antes. ¿Las otras personas no lo honran? Voy a honrarlo más que antes. Dijiste que eso tiene que haberle roto el corazón al Señor. Pues entonces voy a consolarlo, animarlo y darle gracias y alabarlo más que antes. Parece que es por esto que Dios permite tanto mal en el mundo. No para desalentarnos y hacernos perder la esperanza, sino para que el ver esa situación ayude a fortalecer nuestras voluntades, para vivir más plenamente en Cristo. Un sacerdote francés, el padre Jean Elby, dice algo similar en su siguiente reflexión. Algunos se asombran cuando se dan cuenta del número de los incrédulos, de los paganos, de los impios, de los pecadores impenitentes en el mundo.
en comparación con el número de fieles. Hay una desproporción sorprendente que es difícil de explicar. Uno puede preguntarse si después de todo no habrá fallado la redención. Creo que la divina providencia ha permitido esto, a propósito digo permitido y no deseado, para que las almas fervorosas puedan vivir más eficazmente el espíritu apostólico, con un mayor deseo de salvar a los infieles al darse cuenta de lo numerosos que son y estén en capacidad de compartir en forma más profunda el sitio tengo sed. Tengo sed de Jesús en la cruz y su clamor. Miserere super turbam. Me da lástima esta gente. De esta manera, viendo que sus almas escogidas, sus privilegiados, sus almas selectas, habrán de amarlo con un amor cada vez más grande. Jesús mismo tendrá misericordia para con los otros. Vean cuán grande es la responsabilidad de ustedes. Nosotros que estamos haciendo este retiro, que nos hemos comprometido a consolar a Jesús y que por lo tanto estamos entre las almas escogidas mencionadas del Padre Elvi, reconozcamos nuestra responsabilidad. Miremos siempre a Jesús. Veamos el rechazo que continuamente soporta. Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y en cambio no recibe de la mayoría más que ingratitudes. Animémonos con el deseo de consolar su corazón. Haciendo esto, lo distraeremos y así compensaremos gran parte del rechazo que él recibe. Haciendo esto, todo un océano de misericordia se abrirá para el mundo, incluso para nuestros seres queridos. Jesús no se deja ganar en generosidad. Si hacemos esfuerzos para consolarlo, Él se encargará del resto. Como dijo una mística, Sor consolata vetrone. Tú piensas solo en amarme, y yo pensaré en ti y en todas tus cosas, hasta en los más mínimos detalles. Sí, de eso se trata. Enfocarse en consolar a Jesús no es una pérdida de tiempo u oración. Si nos mantenemos concentrados en nuestra meta, Él se ocupará de todas nuestras preocupaciones, de todos aquellos que significan mucho para nosotros y de mucho más de lo que podemos imaginar. Si nuestros esfuerzos por consolar a Jesús hacen que el amor y la gracia se multipliquen y fluyan hacia todo el mundo, nuevamente, sí, nuestros esfuerzos por consolar a Jesús hacen que el amor y la gracia se multipliquen y fluyan hacia todo el mundo. Y esto es muy fácil de hacer. Podemos enfocarnos en él visitándolo en el Santísimo Sacramento o simplemente estando atentos a su verdadera presencia en nuestros corazones por medio de la gracia. Incluso mientras hacemos cosas como limpiar el piso o cortar el césped. ¿Qué nos impide entonces hacer esta obra importantísima aún en medio de nuestros trabajos cotidianos? Realmente esto puede cambiar al mundo. Así que pasemos volando entre los demonios y la miserable muchedumbre para ir directo al pie de la cruz a consolar a nuestro Señor. Mientras comenzamos, un pequeño diablo nos pone un obstáculo más para hacernos tropezar en el camino con el cuarto obstáculo: la sensibilidad del corazón del Señor. Pero este cuarto obstáculo
lo hablaremos en la meditación de mañana. Por hoy vamos a ir al Señor. Vamos a enfocarnos en Él. Vamos a acudir al Santísimo Sacramento del altar. O simplemente nos vamos a enfocar en Él, en nuestros corazones por medio de la gracia. Vamos a traerlo incluso en nuestras tareas cotidianas. Hoy vamos a vencer los demonios y vamos a contemplarle, amarle, adorarle y alabarle. En la santa presencia de María, su madre, nuestra madre, que no deja de mirarle y de reparar por tantos pecados. Bendito y alabado seas, Señor, por esta hermosa meditación. Hasta mañana, en la próxima meditación, si el Señor así lo permite. Bendiciones.